mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Muy buenos días, mis amados, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hora para una reunión más, un tema más donde el Señor seguramente va a seguir hablando a nuestra vida, va a seguir ministrando a cada corazón. Hoy quiero seguir con el tema que hemos titulado Ordenando nuestros pasos. Es un tema que hemos venido trabajando en el mensaje dominical y que hoy estaríamos con nuestra lección número 11. Es una lección que nos ayuda mucho, es una serie que nos ayuda bastante de cómo debemos organizar nuestra vida, qué cosas Dios dejó contempladas para que nosotros como cristianos comencemos a caminar una vida en orden. Y hoy quiero tratar un tema que he titulado La paciencia en el cristiano. Seguramente que este es uno de los temas que va a tocar la vida de nosotros, porque muchos de los que estamos aquí escuchando este mensaje, seguramente que necesitamos desarrollar la paciencia. La paciencia ha sido una de las virtudes donde el ser humano ha flaqueado muchas veces. Es por falta de paciencia que cometemos muchos errores en la vida. Y Dios no podía dejar de un lado este tema porque Él sabe que este es uno de los temas en los cuales nosotros, ahora como cristianos, necesitamos desarrollar, necesitamos caminar, necesitamos vivir. Y para esto quiero pedirles el favor que abran sus Biblias en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 5. Este es el pasaje que hemos venido leyendo en los últimos mensajes de esta serie Ordenando nuestros pasos.
Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Decíamos en las lecciones anteriores que la fe es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Y esta fe se demuestra con acciones que avalan que somos cristianos. Pero que a esa fe hay que alimentarla, a esa fe hay que añadirle. Estas cosas que Pedro menciona en este pasaje nos ha mostrado día a día, nos ha mostrado en cada lección qué son los ingredientes, qué es lo que tenemos que añadirle, qué es lo que tenemos que sumarle. Nos está mostrando la Biblia que no basta simplemente con tener fe. Porque dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Virtud. Virtud decíamos que es la calidad moral que debemos tener nosotros como cristianos. Virtud son las buenas acciones que nosotros vamos desarrollando conforme a la palabra de Dios, que nos llevan como resultado a tener conductas correctas. Pero que a esa virtud también había que añadirle conocimiento, conocer a Dios para saber enfrentar con sabiduría las situaciones de la vida cotidiana. Esto es muy importante, mis amados, porque nosotros tenemos que comenzar a caminar en orden. Y esto es lo que Dios está haciendo en cada lección, dándonos principios del reino, dándonos principios de la palabra de Dios para que nosotros como hijos de Él, para que nosotros como cristianos podamos caminar en orden. Pero a todo esto también dice que hay que añadirle algo más, versículo 6. Dice que el conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, que es el tema que estaremos tratando en esta hora, al dominio propio hay que añadirle paciencia. Me llama mucho la atención porque esta palabra paciencia en el griego es la palabra hupomoné. Y cuando uno mira la definición de esta palabra hupomoné, la traducción es poner bajo. Es poner algo que permanece bajo, algo permanente abajo. Y aquí esto es importante poder entender porque la Biblia lo traduce como paciencia, porque la idea que está proyectando aquí este vocablo hupomoné es permanecer firmes, escúchenme por favor, permanecer firmes bajo presiones de toda índole. Permanecer firmes bajo presiones de toda índole. Presiones que nos causan aflicción seguramente. Presiones que en muchas ocasiones nos causan dolor. Y cuando nosotros examinamos de manera detallada y analizamos un poco qué es lo que vamos a mirar durante este mensaje, vamos a descubrir muchas verdades que nos van a ayudar y que van a ser de bendición para poder desarrollar una vida cristiana sólida, una vida cristiana organizada. Porque los tiempos, mis amados, que estamos viviendo requieren de un carácter firme, requieren de un carácter sólido para poder enfrentar todo lo que está por venir y entre otras cosas que ya estamos viviendo. Comienzo diciendo que la paciencia no es un don. Hubiera sido, Señor, dame el don de la paciencia. Y Dios no lo haría y ya funcionaría y sería así de sencillo. Pedirle a Dios, Señor, dame paciencia y ya no le iba a dar. Pero noten que la paciencia es una virtud. Y es una virtud que cada uno de nosotros debemos ir desarrollando. ¿Cuándo comienza ese desarrollo? Desde el momento que te conviertes. Porque la paciencia, según la Biblia, va desarrollándose poco a poco. Diga conmigo, la paciencia se va desarrollando poco a poco. Dios nos lo dice a través del apóstol Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto está en Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todo tipo de pruebas. La prueba aquí se refiere a las situaciones que Dios permite. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Es para fortalecerla, es para alimentarla y que crezca nuestra fe cuando nosotros le vamos añadiendo lo que el apóstol Pablo nos dijo. Lo más seguro es que algunos que aquí estamos, seguramente estamos pasando por algunas pruebas. Unos de una manera, otros de otra manera, pero todos seguramente que estamos pasando por alguna situación y lo que está sucediendo en este momento es que precisamente Dios está trabajando con nuestras vidas. Dios está trabajando con nuestro carácter. Dios está trabajando con nuestras vidas. Dios nos está organizando los pasos. Porque dice en el versículo 3 de Santiago, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia.
Pero aquí hay una palabra clave que quiero destacar en esta hora. Y es esta palabra que dice sabiendo. El problema es que algunos cristianos no lo saben. Por eso este verso saber también se puede traducir con entender. Entender, es decir, tener entendimiento. Entonces todos los cristianos deben entender, pero deben entender ¿qué? Que la fe que tú tengas, sea mucha o sea poca, Dios la quiere perfeccionar. Dios quiere que nosotros la alimentemos. Dios quiere que crezca. ¿Para qué? Para ir formando precisamente el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso dice sabiendo, sabiendo. Tenemos que entender que la prueba de nuestra fe genera. La prueba de nuestra fe produce algo que es muy bueno para nuestra formación como cristianos. Es un rasgo del carácter de Cristo, porque Dios es el Dios de toda paciencia. Por eso Él quiere que nosotros desarrollemos la paciencia, que es un rasgo, es un carácter que Él tiene. Es una de las características que tenía el Señor Jesucristo y que seguramente Dios sabe que nosotros necesitamos desarrollar. Entonces, la prueba de nuestra fe, es decir, esa confianza que nosotros tenemos en Dios, el Señor la va probando de diferentes maneras. Ahora, aquí viene una pregunta, ¿para qué? Precisamente para ir formando en nosotros el carácter de Cristo. Esa prueba de la fe produce entonces, según lo que dice la Escritura, paciencia. Pero a la vez nos trae quizás en esos momentos que nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, en las cuales Dios, como dice la Escritura, nos está probando, eso seguramente nos trae aflicción. Por eso es que esta palabra hupomoné se traduce como estar bajo, permanecer bajo presión. Y eso nos produce aflicción. En esos casos nos produce muchas veces dolor, que a veces pensamos que no podemos resistir, que no vamos a poder aguantar esa prueba, que no vamos a poder aguantar ese momento difícil. Pero permítame decirles que justamente en ese periodo de formación nosotros somos como los niños. ¿Por qué? Porque los que tenemos niños muchas veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y de hecho, si nosotros no lo estamos disciplinando, estamos actuando como mal en esa formación de nuestros hijos. Porque si verdaderamente nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. Pero ¿para qué los disciplinamos nosotros? ¿Por qué tú disciplinas a tus hijos? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Pues precisamente es para formarlos. Es para enseñarles la obediencia. Esa disciplina les enseña los modales, les enseña a respetar, les enseña a no usar un lenguaje grosero. Usted cotidianamente seguramente está disciplinando a sus hijos. Ahora bien, aquí surge otra pregunta. ¿A sus hijos les gusta la disciplina? No, seguramente que no les gusta la disciplina. Y nosotros somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿nos gusta la disciplina de Dios? Y muchos tendrían que decir, no, la verdad no me gusta porque me duele, no me gusta porque la verdad siento mucho dolor cuando Dios me está disciplinando. Pero alégrate, gózate de la disciplina, porque sabes que Dios está contigo y que Dios te está formando y que si Dios te está disciplinando, número uno es porque tú eres el hijo de Él, tú eres uno de sus hijos. Número dos, te está disciplinando porque es para tu bien, que pueda que en este momento de tu vida esté pasando situaciones duras, pero a la final todo esto va a ayudarte para bien. Por eso nos dice el Señor en Hebreos capítulo 12, verso 7, si soportáis, y esta palabra soportáis, ahí vuelve a aparecer en el original la palabra hupomoné. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Digamos, es una de las demostraciones que uno puede darle a sus hijos. ¿Por qué disciplinas a tus hijos? ¿Porque se portan bien o porque se portan mal? ¿Por qué los disciplina el Señor? Seguramente que al igual que como nuestros hijos los tenemos que disciplinar porque se portan mal, seguramente que Dios también en nosotros nos disciplina porque estamos haciendo cosas que no son agradables ante sus ojos. Porque seguramente no estamos obedeciendo. Porque seguramente estamos reaccionando mal. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto que dice la Escritura. Dice aquí muy claro, si soportáis la disciplina, es decir, si aguantas con paciencia, porque estás entendiendo que Dios te está formando, que Dios
no te va a tolerar ningún berrinche. Él es un Dios perfecto y por esa razón Él nos disciplina. Que nos guste o no nos guste, bueno, ya ese es otro asunto. Pero si nosotros lo entendemos, que así son las cosas, que la manera como Dios actúa, que la manera como Dios obra, entonces vamos a aprender a soportar la disciplina del Señor. Porque el Señor dice que nos ha tratado, que nos está tratando como a hijos. Luego hace una pregunta lógica en la vida cotidiana. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues cuánto más Dios con nosotros. Por eso el Señor dice en el versículo 5 y 6 de Hebreos 12, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, noten, ahí está la palabra, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. No menospreciéis la disciplina del Señor. En hebreo, la idea es tratar de huir, es decir, no huyas, no corras para no recibir la disciplina de Dios. No corras para tratar de evadir la disciplina. Por eso es mejor tener un entendimiento y un corazón humilde para soportar con paciencia la formación del Señor, la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Por más que le corras, Dios te va a alcanzar. El Señor te va a alcanzar, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que no va a dejar que sus hijos huyan, que sus hijos salgan de la disciplina, porque Él está haciendo un trato. Y la Biblia dice que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta la venida del Señor. Por eso, mis amados, si tú estás pasando por una disciplina, mi consejo en esta hora es no huyas, no corras de la disciplina. Al contrario, soporta con paciencia. Tenlo por seguro que la disciplina que Dios te está dando en este momento, Él sabe que tú tienes la capacidad de poderla soportar. Hay gente que para huir de la disciplina del Señor entonces se van para otra iglesia o se van para otros lugares, se cambian hasta de ciudad y llegan a otros lugares donde sea, y yo quiero decirles que donde tú vayas, que donde tú estés, el Señor te va a alcanzar. Y por eso es mejor agachar la cabeza y con humildad decir, Señor, reconozco que he fallado. Señor, reconozco que estoy andando mal. Señor, reconozco que esta disciplina me la merezco y aunque me duela, Dios, estoy dispuesto a soportarla con paciencia. Y las pruebas son diseñadas básicamente para eso, mis amados. Las pruebas son diseñadas para ejercitarnos. Las pruebas, Dios las diseñó para desarrollar la paciencia en nosotros. Esas están en el plan de Dios. No crean que eso es casualidad, no. Dios las tiene planeadas. Recuerden que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es omnisciente. Él sabe por qué suceden las cosas. El problema es que algunos no logran entender eso y huyen. Y nunca piensan que Dios está formando a Cristo en ellos. Nunca piensan que es que Dios verdaderamente lo que está haciendo es para el bien, que Dios está depurando nuestra vida, que Dios nos está quitando como esas ramas que no sirven, que Dios como que está entrándonos en un proceso de poda, pero que a la final es para que demos más fruto. Ellos están viendo solamente, me siento mal, me duele, no me gusta que me hablen de esa manera, me están hablando muy duro, y están pensando es en ellos mismos, y eso es una actitud egoísta. Ahora bien, la paciencia se necesita para todo tipo de circunstancias. Hay pruebas que Dios permite en nuestra fe que nos aflige, que nos hacen sufrir, pero que son cosas que nos suceden y muchas veces de ellas uno diría que son cosas injustas. Seguramente algunos de los que están aquí escuchando este mensaje pueden decir en esta hora, sí es cierto, yo he sufrido algunas cosas injustas. Posiblemente tú dices, yo he sufrido cosas injustas. Y yo creo que todos de alguna manera hemos padecido de alguna situación injusta. El asunto aquí es que como cristianos, mis amados, tenemos que entender que cada situación que suceda con nosotros, a Dios no se le escapa de las manos. Miren lo que dice Pedro precisamente en aquellos que habían entendido y los instruye de esta manera. Criados, estad sujetos con todo respeto. Esto está en 1 de Pedro capítulo 2, verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto. Seguramente alguno de ustedes trabaja para alguien. Dice la Escritura, a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Difíciles de soportar. Esta palabra soportar es la misma del original hupomoneo. Y esta palabra soportar está hablando de seguir teniendo paciencia. Está diciendo soporta a los difíciles, tenles paciencia. Muchas veces nos damos cuenta que le dan reconocimiento a los que menos méritos hacen. Quizás a los que no son mejores empleados. Y les dan reconocimientos, exaltación y posiblemente hasta los promocionan. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué? Me parece eso injusto. Que yo tratando de hacer las cosas correctas, que yo tratando de hacer las cosas bien, tratando de hacer todo de la mejor manera y entonces el reconocimiento se lo dan a otro. Y eso aflige, mis amados. Por eso dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo, y aquí está, injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No tiene ningún mérito, mis amados, si tú cometes una falla, o si tú violas la ley, o si tú desobedeces, o si tú estás infringiendo las políticas de la empresa, y te dejan 15 días sin trabajo, y tú reconoces tu falla, tú reconoces tu error, pues te lo merecías por ser impuntual, te lo merecías por ser irresponsable, te lo merecías por ser irrespetuoso. Pero si tú eres responsable, si tú eres respetuoso, si tú eres cumplido, y son injustos contigo, mira lo que dice la Escritura. Mas si haciendo lo bueno sufrís. Y aquí es donde muchos cristianos se atoran, porque dicen, esto sí ya no lo entiendo. Si yo me he portado bien, si he sido puntual, si he sido respetuoso o respetuosa, si he hecho todas las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Y aquí está la respuesta. A veces sufrimos nosotros, y Dios lo permite, y son esas pruebas que nos hacen sufrir de una manera, como es aquí la Escritura, de una manera injusta. Pero Dios sigue en el control, mis amados. A pesar que te estén tratando injustamente, yo quiero decirte en esta hora que no te preocupes, que Dios sigue en el control. Que Dios sabe lo que está pasando. Que Dios conoce la situación. Y Dios sigue en control tratando precisamente en tu vida para que ejercite la paciencia. Para que esa paciencia sea añadida a la fe, es decir, a la confianza que tienes en Dios. Porque Dios permite eso para saber si en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, tú sigues tomado la mano de Dios, tú sigues dependiendo de Dios, o al contrario, ahí tu fe menguó, te apartaste de Dios. Porque algunos pueden tomar ese camino, pueden decir, eso parece que no vale la pena. Entre mejor trabajador soy, entre más puntual soy, entre mejor hago las cosas, como que eso no sirve. Entre más trato de vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios, como que no sirve. Y muchos abandonan el camino de Dios. Pero otros dicen, Señor, no importa, yo sigo adelante, yo confío en ti, yo sé que tú tienes el control, yo sé que tú vas a hacer justicia, simplemente, Señor, sigo esperando en ti. Y eso es lo que el Señor está haciendo precisamente, ejercitando la paciencia. Por eso aquí hay algo bien importante que dice la Escritura, y lo soportáis, es decir, te mantienes bajo esa presión, te mantienes bajo ese momento difícil y tú no estallas, sino que tú te mantienes ahí simplemente confiando en Dios, que Dios va a hacer algo. Dice la Escritura, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Qué lindo es saber eso, mis amados, que el Señor está mirando nuestra actitud, que el Señor está mirando nuestro comportamiento, que el Señor está mirando cómo es que nosotros actuamos en esos momentos difíciles de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Que tú soportes con paciencia aún esa aflicción que es injusta. Que soporte la calumnia, que soporte la agresión, que soporte la traición. Tú lo soportas con paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo soportas sin tomar represalias. Que tú no contestas igual como te están hablando. Y de la misma manera que el otro te ofendió, tú dices, él me puede estar hablando de esa manera, él me puede estar diciendo eso, pero yo no voy a contestarle con la misma moneda. Yo no le voy a pagar de la misma manera. Dice la Escritura en el versículo 21 de este pasaje que estamos leyendo de 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para esto fuisteis llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Precisamente, mis amados, para padecer de manera injusta. Vamos a hacer una reflexión.
Cristianos o no cristianos, todos sufrimos injustamente. Todos sufrimos en ciertos momentos de la vida injusticia. Todos sufrimos porque vivimos en un mundo que es imperfecto. Un mundo que es habitado por gente imperfecta. Pero hay una gran diferencia en sufrir con Cristo que sufrir sin Cristo. Los que sufren sin Cristo, no hay propósito. Ellos no entienden el propósito. Y esa es la razón, esa es la manera por la cual ellos reaccionan de una forma violenta. Porque no entienden nada. Porque están reclamando sus derechos. Porque ellos no está pasando nada en su vida. Porque Dios Padre no les está formando nada. Porque definitivamente ellos no han creído en Dios. Y Dios no está haciendo un trato con ellos. Dios no lo está formando a ellos. Porque ellos no tienen a Cristo en su corazón. Pero hay una gran diferencia en cuanto al propósito de las pruebas de la fe que nos afligen a nosotros como cristianos. En el caso de nosotros, sabemos que en ese momento que estamos pasando por una prueba, Dios está haciendo algo en nuestra vida. Dios está cumpliendo un propósito en nuestra vida. Dios está formando el carácter de Él en nosotros. Los del mundo nos maldicen al uno y entonces esa persona contesta, maldicen al otro y esa persona responde, pero cuando maldicen al cristiano, el cristiano verdadero, entonces calla. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios está con él, que Dios lo respalda y que Dios va a hacer algo. Ese cristiano no se venga. Ese cristiano sencillamente aprende a esperar en Dios. Aprende con paciencia a soportar esa prueba. Muchas veces se siente pisoteado. Muchas veces se siente bajo presión. Y claro que eso no es fácil, mis amados. Pero el cristiano verdadero que sabe y que entiende, que conoce lo que está sucediendo, él dice, yo sé que Dios está haciendo algo. Y que después de esta prueba, que después de este momento, primero sabe que es un momento pasajero, que va a suceder algo en este momento, pero que va a pasar. Y dos, él sabe que Dios está con él. En el caso de nosotros, Dios dice, no se vengan ustedes. Ustedes son mis hijos. Ustedes son cristianos. Dejen la venganza al Señor. Déjenme la venganza a mí. Mis amados, dejemos que el Señor haga justicia. Dice la Escritura, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ustedes recordarán que una de las personas que más sufrió injustamente en esta tierra fue el Señor Jesucristo. Cristo padeció injustamente. Y Cristo vino a padecer, dice la Escritura, para que sigamos sus pisadas, dejándonos ejemplo. ¿Cuál ejemplo? ¿Cuál ejemplo? Para que sigamos sus pisadas. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado. Él no se vengó, mis amados. Él guardó silencio. Dice la Escritura, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. Dios está formando el carácter en ti. Y alguien viene y te maldice. Alguien viene y te calumnia. Alguien viene y te hace algo que te aflige o te hace sufrir. ¿Qué debes hacer como cristiano? Según la Biblia, para que nuestra fe vaya creciendo y vaya fortaleciéndose y el carácter de Cristo se vaya formando, entonces tenemos que soportar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo soportamos? Podría ser la pregunta. No contestando la agresión. No contestando con la misma moneda. Muchos de los que están escuchando este mensaje son cristianos. Y esto es para los cristianos. Entonces algunos dirán, pero ¿cómo que me agrede y me tengo que dejar? No está diciendo que te dejes. Está diciendo que te aguante. En esa impaciencia es donde viene la forma como nosotros reaccionamos, tal vez de la forma incorrecta. Y es cuando se cometen muchas tonterías. Mire lo que dice la Escritura. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Jesús, cuando lo estaban agrediendo, cuando lo estaban maldiciendo, él no amenazaba. No decía, sabe que usted no sabe ni quién soy yo. Nos vemos aquel día en el juicio. No. Jesús
no amenazó nunca. Al contrario, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice la Escritura, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y qué excelente ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Exactamente lo mismo. Eso es lo que dice en el versículo anterior, que vino Jesús a dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas, mis amados. Y Jesús fue ejemplo de paciencia. Por consiguiente, el padecer de manera injusta es parte en el proyecto que Dios tiene para formarnos en un carácter. En el proyecto que Dios tiene de formar en nosotros la paciencia. Y esto no gusta, porque a nadie le gusta sufrir injustamente. Pero justamente eso es lo que necesitamos. Y eso se trata esta lección. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta hora. Dios está ordenando nuestros pasos. Porque seguramente muchas veces cuando nos agredían, cuando nos trataban injustamente, nosotros contestábamos de la misma manera y caminábamos en el mismo desorden que camina la gente del mundo. Cuando Dios dice que está ordenando nuestros pasos y que está desarrollando la paciencia en el cristiano, es precisamente eso, porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. Por eso Jesús viene y, como dice la Escritura, vino a darnos ejemplo. Entendamos, mis amados, que Dios está trabajando con nosotros. Entonces, la paciencia también nos ayuda a correr la carrera en esta vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros ya comenzamos la carrera cristiana? Algunos llevan años ya en la vida cristiana. Otros recién están comenzando la carrera cristiana. Pero aquí el tema no es tanto hace cuánto comenzaste la carrera cristiana, sino que aquí el punto es cómo es que tenemos que terminar la carrera cristiana. Por eso el libro de Hebreos, en el capítulo 12, a la altura del verso 1, dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, se está refiriendo que hay otro grupo, pero dice la Escritura, nosotros también, al igual que ese otro grupo, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, y aquí está la palabra, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Aquí es interesante extractar unas cosas que están aquí que Dios ha dejado establecidas, pero vamos a pedirle al Señor que nos dé la revelación en este pasaje. Esta frase que dice, nosotros también, se está refiriendo a otro grupo. Y luego Pablo utiliza un lenguaje con características deportivas. En concreto, se refiere a un estadio con espectadores. Se refiere como a una pista de carreras maratónicas, donde ahí hay unas personas que están viendo, que están mirando cómo es que nosotros estamos corriendo esta carrera en esta vida. Dice, tan grande nube de testigos. Mírate como si estuvieras ahí corriendo esa maratón. Y en ese estadio, en esa pista de carreras, el escenario está lleno, las graderías están llenas, y dice que hay una gran nube de testigos. Hay un gran grupo de personas que están mirando, que te están mirando a ti, me están mirando a mí, cómo es que nosotros corremos esta carrera. Cómo es que nosotros nos comportamos en momentos determinados, en situaciones determinadas, cuál es la actitud que nosotros tenemos. Ahora, la gran pregunta aquí que surge es, ¿quiénes son esos testigos que ahora están en el estadio viéndonos a nosotros correr esta carrera? Y entonces tendríamos que entrar a revisar el contexto de Hebreos 11 para mirar quiénes son estos testigos. Y seguramente que entre estos testigos que menciona la Biblia, encontramos a un Enoc que corrió su carrera 365 años, caminando tomado de la mano con Dios. Seguramente encontraremos a Abraham, seguramente encontraremos a Moisés, seguramente encontraremos a Abel. Todos corrieron su carrera. Todos tuvieron situaciones que los afligieron. Y seguramente muchas de esas aflicciones los hicieron llorar. Y seguramente muchos de ellos en algún momento de sus vidas pensaron abandonar todo, dejar todo, pero dijeron, no, nosotros nos tomamos de la mano de Dios, Dios nos ha llamado, Dios tiene un propósito, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Y ellos siguieron la carrera y terminaron la carrera. Todos fueron probados en la fe. Dios tenía un propósito con cada uno de ellos. Seguramente que Dios en cada uno de ellos estaba formándole su paciencia. Entonces, esa nube de testigos son todos ellos
y de una manera simbólica están viendo ahora que nosotros estamos en la pista de atletismo corriendo la carrera cristiana. ¿Cómo nos estarán viendo, mis amados? ¿Cómo ha sido tu carrera hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido tu maratón? ¿Has estado ahí? ¿Te mantienes firme en medio de las pruebas? O posiblemente alguno en este momento que está escuchando este audio estará pasando una prueba difícil y está a punto de abandonar, está a punto de dejar todo, está a punto de colgar los guayos, de tirar la toalla y decir no más. Yo no quiero seguir con esto. Tal vez algunos están pasando situaciones adversas con un hijo, con una hija, con el esposo, con la esposa, o en su trabajo, o en algún área específica de su vida. Pero este mensaje que Dios nos está dando en esta hora precisamente es eso. Necesitamos, mis amados, como cristianos, desarrollar la paciencia. Ahora, luego utiliza otro lenguaje deportivo. Dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí está haciendo una metáfora que el pecado pesa y no podemos correr esa carrera con ese peso del pecado. Cuando alguien te calumnia, cuando alguien te ofende, está a la misma vez, por un lado, Dios probando tu fe, pero por otra, el enemigo y nuestra carne se rebela contra eso. Y esta es la oportunidad más perfecta para pecar. Está frente a la encrucijada, está frente a la situación difícil y está esa fuerza antagónica que está ahí. Por un lado, tú escuchas un mensaje como este y dices, sí, yo voy a aprender a soportar esto. Sí, por más que me digan, por más que me calumnien, por más que me vituperen, por más que sean injustos conmigo, yo me voy a sostener, me voy a mantener en equilibrio, no voy a dejarme descomponer por esta situación, voy a estar ahí firme, me mantengo firme en la carrera, no voy a desmayar. Pero por otro lado, entonces está la carne que se quiere saltar, que quiere salir a flote, que se quiere rebelar. Está el enemigo diciendo, no te dejes, no sea bobito, no sea bobita. Haga valer sus derechos, hable de la misma manera, actúe de la misma manera, sea infiel igual que lo hizo para que le duela, para que sepa. Y utiliza muchas veces a personas allegadas, personas conocidas, que te comienzan a hablar al oído, te comienzan a decir, no seas bobo, no seas boba, haz lo mismo para que sepa cómo se siente. Y estás en ese momento, estás en esa situación. Por eso dice que el pecado nos asedia. ¿Nos asedia para qué? Para responder, para revirar, como decimos nosotros, para que como nos lo hicieron, también lo hagamos. Pero dice aquí la Escritura, dice Pablo, no. Recuerda que hay testigos que corrieron su carrera y la terminaron bien. Dios trató con ellos. Ahora ellos nos están observando, pero tenemos que despojarnos de todo eso. Y corramos con paciencia, dice la Escritura, la carrera que tenemos por delante. Todavía, mis amados, nos resta camino. Entre tanto que el Señor viene, entre tanto que el Señor aparece por nosotros, tenemos que seguir corriendo la carrera. Y yo quiero decirte en esta hora con todo mi corazón, no desmayes. Este camino que tú has tomado es el camino correcto. No te dejes vislumbrar por las cosas del mundo. No te dejes apantallar por lo que otros te muestran. Ya tú comenzaste la carrera cristiana, comenzaste a caminar con Cristo. Por favor, tómate fuerte de la mano. Recuerda que la Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer, mis amados. Tenemos que estar ahí, al contrario, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tentación. Ahí tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Tenlo por seguro que el Señor viene. ¿Cómo debemos correr la carrera? Que cuando el Señor venga, nos encuentre ahí en la pista. Nos encuentre ahí, en la lucha, batallando con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque siempre vamos a estar bajo presión. Porque siempre van a haber situaciones que nos quieren afligir. Porque siempre van a haber situaciones que nos causan dolor. Eso es la vida cristiana, mis amados. Ahora, no todo el tiempo vamos a estar en esa presión. Pero que cuando estemos en esa presión, nosotros sepamos cómo actuar, cómo comportarnos. Por eso la Escritura dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Por eso es una virtud cristiana que tenemos que ir desarrollando. Entonces vemos claramente que esta palabra, hupomoné, se traduce por paciencia. Y esta palabra está asociada de una manera muy clara con tribulación. Está asociada con sufrimiento.
está asociada con dolor y necesitamos ser ejercitados en la paciencia para que ésta se vaya perfeccionando. Y aquí surge una pregunta. ¿Y a través de qué es que nuestra paciencia se va ejercitando? Y la respuesta, la Biblia nos la da. A través de las pruebas de nuestra fe. Acompañe por favor al libro de Romanos, capítulo 5. Ahí nos habla el apóstol Pablo en las siguientes palabras de lo mismo que estamos tratando. Un aspecto de cómo se produce la paciencia. Romanos capítulo 5, a partir del verso 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que cuando ya arreglamos cuentas con Él, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, Él te limpió y te declaró sin deuda delante de Dios. Por eso en nuestra vida y en nuestro corazón hay paz. Y eso es lo que dice aquí, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de ser justificados, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En cuál esperanza de la gloria de Dios? En que un día vamos a estar en su presencia y eso nos tiene que alegrar, mis amados. Eso debe ser algo que nos tiene que dar mucha fuerza, que un día está la promesa que nos vamos a gloriar en la esperanza de su gloria, dice la palabra. Que un día lo veremos cara a cara, que un día podemos estar con Él y para toda la eternidad. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Nos gloriamos en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Porque un cristiano que entiende esto llega al punto de alegrarse por las tribulaciones. Porque sabe que Dios lo está formando, que hay un propósito indudable en cada prueba. Y que eso que está pasando le va a ayudar para producir un carácter cristiano. Y utiliza el mismo verbo que utilizó Santiago, sabiendo, entendiendo. El cristiano tiene que entender. Nosotros hemos estudiado las lecciones anteriores, decíamos de lo que era la sabiduría y lo que era el conocimiento. Cuando nosotros leemos un pasaje como esto, nosotros recibimos el conocimiento y Dios nos da la sabiduría y ya entendemos las cosas. Ya entendemos cuál es el porqué de las situaciones que estamos viviendo. Sabiendo que la tribulación, entendiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso es muy importante que no solamente lo sepamos de una manera intelectual, sino que lo entendamos de una manera espiritual. Que entendamos que la tribulación produce paciencia, que la tribulación genera paciencia, que la tribulación nos va formando. Y yo quisiera decirles otras formas para ser pacientes, pero no las hay. Tenemos que decirlo como está enseñando la Biblia. La única manera para nosotros poder desarrollar la paciencia es a través de tribulaciones. Voy a leer este pasaje en 3 versiones diferentes que nos van a ayudar a complementar muy bien la idea de lo que estamos trabajando en esta hora. La primera versión la voy a leerlo el pasaje en la Biblia de la latinoamericana. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 5, verso 3. Al mismo tiempo, nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Es decir, ¿de qué manera la paciencia se va haciendo más fuerte en nuestra vida? ¿De qué manera la paciencia se va desarrollando? Pues precisamente ejercitándola. En esta traducción, la idea no se pierde. Fíjense que es el mismo concepto, pero utiliza diferentes palabras. Pero la idea es la misma, ejercitarla, producir. Pero aquí traduce la prueba de nuestra fe, ejercita paciencia. Por ejemplo, un corredor tiene que estar ejercitándose constantemente para estar en forma. Un boxeador que va a tener una pelea entrena 5 meses todos los días en el cuadrilátero, para que el día de la pelea esté en forma. Pero si ese boxeador es irresponsable, no asiste a los entrenamientos, se levanta tarde, come todo lo que le ofrezcan, pues seguramente que aquel día en el combate sus resultados no serán los mejores. Entonces, aquí dice el Señor que quiere ejercitarnos. ¿Para qué? Precisamente, mis amados, para que estemos en forma.
¿En forma para qué? Pues para que cuando nosotros pasemos por situaciones difíciles en la vida, nosotros estemos ejercitados y con paciencia los soportemos. ¿Es claro esto? Necesitamos estar ahí, mis amados. Necesitamos estar ejercitándonos. Necesitamos seguir practicando, ejerciendo lo que Dios nos está diciendo. Y en este texto, la prueba ejercita la paciencia. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cuál es nuestro llamado? Nosotros como cristianos, nosotros fuimos llamados para andar en Cristo Jesús. Y tenemos que ejercitar esa paciencia, mis amados. Aunque no lo quieras, vas a ser ejercitado, porque Dios sabe que lo necesitamos. El problema está en entenderlo. Por eso dice, sabiendo, esto es clave aquí, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Porque luego viene otra prueba y tú estás ejercitado, tú estás en forma. Cuando alguien deja de ejercitarse en alguna disciplina que sea, se van a ver sin forma. Y a diferencia de los deportistas, nosotros no podemos darnos el lujo de dejar de ejercitarnos cada día. Todos los días necesitamos ejercitar la paciencia. Por lo tanto, seguramente que a diario van a venir pruebas de diferentes colores y sabores. Y Dios va a probar tu paciencia. Seguramente utilizará muchas veces a tus hijos. Y Dios va a desarrollar tu paciencia, va a probar tu paciencia con tus hijos, o con tu esposo, o con tu esposa, o con algún compañero de trabajo, o con tu vecino, o con tu jefe, o con otros hermanos. Pero lo que Dios está haciendo ahí es probando la paciencia. En la versión del lenguaje sencillo, este mismo pasaje de Romanos 5:3 dice lo siguiente. Pero también nos alegramos tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Es la misma idea, pero un poco más explicada. Aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y la paciencia sigue creciendo, y vamos añadiéndole a la fe, y vamos añadiéndole, aprendemos a soportar el sufrimiento. Vamos aprendiendo, vamos obteniendo más bagaje, vamos obteniendo más experiencia, vamos confiando más en Dios. Sabemos que en esa prueba Dios nos ayudó y salimos adelante. Eso hace que nuestra fe vaya creciendo. Sabemos que por más dura que sea la prueba, Dios está con nosotros y que al final nos da la victoria y vamos creciendo en la fe. Le vamos añadiendo, Señor, gracias por esta prueba, porque es una forma más de manifestar tu poder. Gracias, Señor, nos tomamos de la mano de Dios, buscamos de Dios, dependemos de Dios, vemos los resultados a nuestro favor y vamos creciendo en la fe. Aprendemos a soportar el sufrimiento. En la versión Palabra de Dios para Todos se lee de la siguiente manera. Estamos en Romanos 5:3. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. ¿Cuántos han recibido una lección que les ha producido paciencia? Seguramente tú que estás ahí escuchando, algún momento tú has pasado por una situación donde eso ha desarrollado tu paciencia. Y cuando ves que otro está en esa situación por la cual ya tú pasaste y tienes la experiencia, ¿tú qué le dices? Tú te acercas a él, le dices, vea, no te preocupes, el Señor está haciendo algo en tu vida. Y yo te lo digo porque yo pasé por algo similar en mi vida y yo lo aprendí. Porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. El sufrimiento y las pruebas, podríamos decir en esta hora que es como un maestro que nos enseña. Pero si nosotros los vemos con los ojos de la fe, los vemos con humildad, sabiendo que Dios está detrás de todo esto, es cuando trae buenos resultados a nuestra vida. Es cuando trae buenos dividendos. Es cuando queda algo a nuestro favor. El sufrimiento nos enseña, por ejemplo, a vivir despegado de las cosas materiales. Entonces el sufrimiento tiene propósitos para nosotros. Nos hace pensar más en el cielo, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo quiero destacar esto. Esta leve tribulación es pasajera, pero habrá un día en que no habrá más tristeza ni habrá más dolor, mis hermanos. Y ese es el día que estamos esperando. Un día donde el Señor promete que enjugará toda lágrima. Y tal vez tú que me escuchas en esta hora estás pasando por sufrimiento, por dolor, por tristeza, y hay llanto,
hay una amargura en tu corazón, hay un sinsabor en tu vida, yo quiero decirte, no desmayes, sigue adelante. No te preocupes que Dios te va a dar la fuerza para salir de este problema, para salir de esta situación, de esta leve tribulación, como dice la Escritura. Sigue la carrera, no te salgas de la pista, sigue adelante, porque un día en tu vida no habrá más tristeza ni habrá más dolor. Pero mientras estemos aquí, tenemos que aprender a enfrentar esas cosas. ¿Y cómo tenemos que enfrentarlas? Con paciencia. Entonces, el sufrimiento se convierte en el cristiano en una fuente que genera virtudes. Si entendemos esto, mis amados, cada sufrimiento que vivamos, vivámoslo con paciencia, vivámoslo con fe. Tengamos ahí la tranquilidad que todo esto que estamos pasando se va a transformar en un gran tesoro de bienes espirituales. Va a ser la mayor riqueza, va a ser la mejor experiencia que tú has tenido, van a ser los mejores momentos de tu vida. Pero al contrario, mis amados, ten en cuenta que la impaciencia puede echar a perder las cosas que Dios está haciendo en tu vida, las cosas que Dios ha planeado en tu vida. Por la impaciencia, recuerde que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Como Dios es justo, tuvo que disciplinar a su siervo Moisés. Y dice la Escritura que murió Moisés sin entrar en la tierra prometida, por la impaciencia. Tanto Abraham como Moisés entendieron que había que enfrentar las consecuencias de sus errores, que tenían que enfrentar las cosas por causa de su impaciencia. A veces estamos a punto de recibir la bendición de Dios y nuestra impaciencia puede echar a perder todo, mis amados. Así le pasa a algunos cristianos que están a punto de recibir la bendición de Dios y su impaciencia les hace abrir la boca más de la cuenta. Tienen 10 años esperando y empiezan a decir, empiezan a renegar, empiezan a maldecir. ¡Ay, a mí Dios no me oye! ¿Cuántas veces llevo pidiéndole y Dios no me escucha nada? Yo te digo, mis amados, por favor, cierra tu boca. Aprende a esperar en Dios. No reniegues, no dudes de Dios. Dios está trabajando contigo. Yo estoy convencido que para algunos de los que están escuchando este mensaje, muy pronto van a recibir eso que tanto están esperando de Dios. Y a lo mejor este mensaje les está llegando hoy de una manera oportuna. Tal vez para algunos les está llegando el momento que pensaban desistir, abandonar todo, pero dice, sí, voy a esperar, voy a tener más paciencia, ya he esperado 10 años, voy a esperar más, porque yo sé que Dios, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me va a responder. Tómate de la mano de Dios, mantente ahí firme. Quizás para algunos o para algunas ya este mensaje ha llegado tarde, porque han tomado decisiones y malas decisiones por no saber esperar en Dios. Pero quiero decirte que hay otras cosas que van a venir para tu vida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar o nos vamos a impacientar? Recuerda que perder la paciencia es perder la batalla. Diga conmigo, perder la paciencia es perder la batalla. Que Dios toque nuestro corazón y que nos ayude en esos momentos difíciles de nuestra vida, cuando estamos impulsados a contestar, a hablar mal, a abandonar todo. Nosotros respiremos, confiemos en Dios, tomemos un tiempo de oración, pidamos la dirección de Dios, pidamos la sabiduría de Dios y aprendamos a esperar en Él. No todo, mis amados, nos va a llegar inmediatamente. No todo lo que le pidamos al Señor enseguida va a llegar. Hay un periodo de espera para recibir las cosas de Dios. Hay un periodo para recibir las promesas de Dios. Pero durante ese periodo, nuestra fe es probada, nuestra fe es purificada, porque Dios quiere llevarnos a ese hupomoné, y para llegar a esa paciencia es necesario ejercitarla. Solamente si perseveramos, solamente si esperamos con paciencia, podemos experimentar el gozo de ver aquello por lo cual hemos pedido o hemos anhelado que Dios nos responda. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Realmente nos has bendecido con esta palabra, Señor. Nos has alimentado con tu palabra. Nos has consolado. Nuestra esperanza crece. Nos das entendimiento. Nuestro entendimiento en este día, yo sé que ha aumentado, Dios. Por favor, te pedimos, danos sabiduría. Danos sabiduría para poner las cosas conforme
se van presentando. Con sabiduría y mucha paciencia, Señor, en recibir tus promesas, en el trato con los demás, en el soportar a las hijas, a los nietos, a los hijos, a la esposa, al esposo, aquellos que están pasando por problemas difíciles en su familia. Señor, danos esa paciencia para aprender a soportar. Señor, concédenos, por favor, con toda humildad, que nosotros podamos trabajar en estas cosas que debemos trabajar con tu ayuda, en esta área que es tan importante, que tiene que ver con la paciencia. Que tú sigas ordenando nuestro caminar, que tú sigas ordenando nuestros pasos, Señor. Que aprendamos a vivir esta palabra, esta lección que tú nos das hoy, la paciencia en el cristiano. Porque entendemos, Dios, que definitivamente tenemos que estar ahí en la carrera. No podemos salirnos, Señor. Que al contrario, entendamos que separados de ti, Dios, nada podemos hacer. Gracias por amarnos. Gracias por escogernos como tus hijos. Gracias por estar trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida. Te agradecemos infinitamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos y amados hermanos, que esta palabra haya tocado nuestra vida. Que podamos aprender esta lección que es tan importante. Que podamos caminar con esa paciencia, mis amados. Tranquilos, no nos desesperemos. Tomémonos de la mano de Dios. Y recuerda que Dios es nuestra justicia. Recuerda que tenemos que estar ahí esperando el tiempo de Dios. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Que tengan excelente día, mis amados. Que Dios guarde sus vidas, guarde sus familias. Que tengan una excelente semana y que sigan tomados de la mano de Dios. Muchas bendiciones a todos, mis amados. Un fraternal abrazo. Que Dios los guarde, que Dios los cuide. Y nos vemos en la próxima lección. Muchas bendiciones a todos, mis amados.